Sean bienvenidos una vez más a Quad Technology CR en este nuevo año 2025. Vamos a estar viendo una nueva clase del curso de API Testing utilizando Postman y otras herramientas. En la clase del día de hoy vamos a estar empezando a ver lo que son los tests, los distintos tipos de tests que podemos aplicar a nuestros requests. Para la clase del día de hoy vamos a empezar viendo un tipo de prueba con la que podemos validar el JSON esquema del response de nuestros llamados, el cómo está construido ese response, la estructura, el JSON es esquema. Sin más, vámonos con nuestra clase del día de hoy. Para comenzar, vamos a recordar un poco qué es esto de el JSON esquema. Y para esto vamos a recordar que ya lo vimos en una de las clases anteriores del curso que tenemos en el canal. En concreto, la clase donde exploramos las herramientas de validación online que, que, podemos, que podemos utilizar para acompañar nuestras pruebas. En este caso, tenemos, como podemos ver ahora en pantalla, tenemos la herramienta online para generar nuestro JSON esquema, el de nuestro response. ¿Cómo lo vamos a generar? Vamos a recordar rápidamente. En aquella clase anterior lo estuvimos viendo más detalladamente. Vamos a recordarlo rápidamente. Para generar nuestro JSON esquema, lo que vamos a hacer es primero ejecutar nuestro llamado. Eso nos va a dar como resultado el JSON response. Idealmente, este JSON response es el que nos van a dar a nosotros como probadores en la documentación de la API que estamos probando. O en su defecto lo podemos obtener también por medio de el inspeccionador del navegador. Vamos a hacerlo rápidamente también. Vamos a irnos a esa misma API que teníamos en el Postman de agregar mascota y podemos ver acá tenemos la API que es un post para agregar mascota y podemos ver que aquí si la ejecutamos desde acá nos da este response. Este es el response que necesitamos. Idealmente, este mismo response que recibiríamos de salida de la API como resultado es el que nos darían en la documentación de la API con los detalles de los campos que se necesitan, los tipos de datos, entre otra información. Este response lo podemos tomar, nos lo llevamos para la herramienta JSON esquema y de este lado nos va a generar el JSON esquema para este JSON response y
Por ejemplo, aquí nos dice que dentro de las propiedades hay un campo que se llama ID, que es de tipo número, y es este que tenemos por acá. ¿Para qué nos va a servir probar esto en nuestras pruebas? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si en nuestras pruebas inicialmente nos dan un JSON response con un JSON esquema donde este ID dice que es un número? Pero luego en las pruebas nos encontramos que este ID nos lo están pasando como un tipo texto, como un es, es string. Entonces ahí tendríamos un error, un de efecto, que puede ser que se haya justificado por algún cambio de el desarrollador en el requerimiento, sí puede ser, pero en principio vamos a tener ahí un error, que también puede ser que hay desarrollador a quien trabajó esa API no se dio cuenta, se confundió o lo que sea y colocó este ID como un campo tipo texto, cuando lo que se requería es un campo tipo number en este caso. Entonces, esto es lo que nos va a permitir detectar esta prueba de JSON Schema. Y una vez más, el JSON response que nos tiene que dar en la salida, idealmente es el que nos van a dar en la documentación de la API, que por lo general nos, nos la dan los desarrolladores a los probadores. Vamos a irnos ahora a nuestro Postman. Entonces, ya con nuestro JSON response, ya vimos y obtuvimos el JSON esquema para ese JSON response. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a la cejilla de scripts, a post response, y aquí es donde vamos a colocar primero el JSON esquema que corresponde. Y segundo, la prueba que le vamos a aplicar a ese JSON es esquema. Entonces, para agregar nuestro JSON esquema que queremos validar contra el JSON response, vamos a crear una constante que le podemos llamar esquema response igual, y entre llaves vamos a colocar el JSON esquema que nos generó la herramienta. Lo seleccionamos de llave a llave, lo copiamos y lo pegamos igual de llave a llave. Y ya acá tenemos el JSON esquema contra el que vamos a probar el JSON response que nos regrese el request. Seguidamente vamos a armar nuestro test. En Postman, cuando queremos armar pruebas, vamos a utilizar el pm de Postman punto test para indicarle que lo que vamos a hacer es una prueba. Seguidamente, como nos indica la sugerencia de Postman,
vamos a indicarle el nombre de la prueba, que es un es, string, y el retorno es una función, es void, o sea, no nos devuelve nada, solo es una función que va a hacer X pruebas y X acciones durante esa prueba. Entonces vamos a llamarle a nuestra prueba validación de el JSON esquema del JSON response. Escribimos functions porque es una función lo que vamos a hacer, y abrimos llaves. Y dentro de la llave, acá nos faltó un paréntesis y el punto y coma, y dentro de la función vamos a llamar a el siguiente método, pm de postman.response, o sea que el response del request .to.have, o sea que el response de el request del postman tenga JSON esquema, y dentro de paréntesis vamos a colocar el nombre de la constante donde colocamos o almacenamos el JSON es esquema y punto y coma. Este sería nuestro primer test para validar que el JSON esquema, la estructura de nuestro response que nos devuelve de salida el request, sea el correcto, sea la estructura que estamos esperando y que se nos indicó en la documentación de la API que estamos probando. Entonces, ahora vamos a limpiar los resultados. Vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar nuestro request. Vamos a darle send. Si ejecutamos, vemos que el request fue exitoso, un 200 OK, tardó 315 milisegundos, un tamaño 470 bytes, y acá podemos ver el JSON del response, lo que nos respondió, la mascota creada. Si vemos aquí en la cejilla test result, ahora podemos ver que dice 1 de 1. Esto significa que se ejecutó una prueba. Vamos ahí y podemos ver que dice pace, validación de JSON, esquema de JSON response. Es decir, esta prueba, que es la que teníamos acá, se ejecutó y fue exitosa. El JSON response fue exitoso. Ahora vamos a hacer esa prueba del ID. Vamos a colocarle que en el campo ID nosotros vamos a esperar un string. Vamos a ver qué nos responde. Ahora podemos ver que esa misma prueba nos dice que quedó fallida. ¿Por qué? Porque dice validación de JSON esquema de JSON response, se presentó un section error y dice se esperaba otro dato en el esquema. Y acá nos indica cuál fue el dato que tiene el error. Data.id debería ser string, o sea, este campo
está diciendo que este campo debe ser un string. Y si nos vamos al body del response, ese campo nos está devolviendo un número. Ahí está el error que nos está diciendo. Si lo colocamos como estaba antes, number, ahora sí queda exitosa la prueba. Puede darse el caso, como decíamos antes, el requerimiento de la API dice que tal campo es un número, como en este caso, pero el desarrollador, por algún motivo, por error, se le fue, no se fijó, el motivo que sea, lo dejó como string. Entonces, nosotros por medio de esta prueba podemos encontrar que ese campo lo están mandando o generando como un string, pero que debe ser un número. O también puede darse el caso que un campo al principio se pensó como un número, pero luego por algún motivo hubo un cambio en el requerimiento y se cambió a que sea un string. En ese caso, lo que correspondería sería eh, preguntar por qué fue el cambio, justificar el cambio de el tipo de dato y documentarlo para poder actualizar nuestras pruebas y que ahora acá nuestro JSON esquema diga que ese tipo ID es, es o va a contener un string. Y con esto, en la clase del día de hoy, hemos visto cómo podemos hacer una prueba para validar el JSON esquema, la estructura de JSON del response, que nos da de salida el request, para validar que éste cumpla con lo que se indica en el requerimiento. Si te ha gustado la clase del día de hoy, déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido o dudas sobre este tipo de prueba de JSON es, esquema. Déjanos también si has utilizado o has realizado este tipo de pruebas con JSON esquema en las APIs y suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Déjanos un like, que eso nos ayuda a montones y comparte este vídeo con quienes también estén aprendiendo a realizar API testing en las APIs que probamos.